sesión del ciclo de conferencias y mesas redondas Microbiología en la era del Antropoceno, que la Sociedad Española de Microbiología y con ayuda de los amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales estamos organizando con motivo del 75 aniversario de la fundación de nuestra sociedad. Y tratándose de microbios, de microorganismos, y tratándose del año en el que estamos, no podíamos por menos que hablar de vacunas. Y vamos a cubrirlo casi en toda su amplitud. Vamos a tener virus, vamos a tener bacterias y vamos a tener también parásitos que son protistas. Y realmente lo vamos a tener con 3 personas españolas, todos ellos, y que destacan en la investigación a nivel internacional de manera excelente. Y aquí voy a dejarlo, simplemente para no enrollarme más y que disfrutéis de esta sesión. Y dejo la palabra a Ignacio López Goñi, a que todos los que sois aficionados a este ciclo de conferencias conocéis, nos dio la inaugural. Ignacio es catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, quien va a moderar toda la sesión y va a introducir a los ponentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. También a los que nos siguen a través de Facebook. Y bueno, recuerdo que también esta sesión está siendo emitida por Facebook y quedará grabada también para luego poder verla, ¿no? Como ha dicho Rafael, no podría ser de otra manera que en estos 75 aniversarios de la Sociedad Española de Microbiología, que por cierto nos mantenemos muy jóvenes, pues hablemos de vacunas. Vamos a hablar de 3 vacunas, pero no, como se ha comentado antes, no porque luego vayamos a dar la tercera dosis, que de tercera dosis todavía no, sino porque toca hablar de vacunas, ¿no? Vamos a hablar de vacunas contra COVID-19, 4,9 millones de muertos llevamos ya, COVID-19. Vamos a hablar de vacunas contra la tuberculosis, que probablemente sea el patógeno más mortífero que hay, 1,5 millones de muertos cada año y los datos del último informe, que quizá luego Carlos comente, pues no son nada halagüeños. Y vamos a hablar de vacunas contra la malaria, que puede causar unos 400.000 muertos cada año, ¿no? Nos faltaría hablar de virus del SIDA, del VIH, porque SIDA, tuberculosis y malaria son las 3 grandes bestias, ¿no? que son probablemente los patógenos más mortíferos, ¿no? Pero como todos hemos padecido este año, el coronavirus nos ha adelantado por la derecha y toca hablar de coronavirus, ¿no? Tenemos entre nosotros, en primer lugar, a Isabel Sola. Ella es bióloga, se formó en la Universidad de Navarra y enseguida hizo la tesis doctoral en coronavirus en la Autónoma. O sea, que llevas toda la vida trabajando en coronavirus, ¿no? Podríamos decir que desde pequeñita, ella es ahora codirectora del grupo de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC, junto con Luis Enjuanes. Y simplemente un comentario que a mí especialmente me hace ilusión, supongo que a ella también, pero bueno, como navarros que somos, le acaban de conceder la Cruz de Carlos III, que es una condecoración que da el Gobierno de Navarra a esas personas que destacan por su desarrollo, proyección, el prestigio que dan, en este caso, a la comunidad foral, ¿no? O sea que enhorabuena, Isabel. Es un honor tenerte aquí. Bueno, Carlos Martín, que está en el extremo, doctor en Medicina y Biología, él es catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Zaragoza y dirige el grupo de micobacterias desde el año 92, me parece. O sea que también desde pequeñito, desde hace más de 25 años, viene trabajando en una vacuna, que es lo que nos va a contar hoy, y veremos cómo para obtener una vacuna a veces hace falta dedicarse toda la vida, ¿no? Hablará de lo que muchos nos enorgullece, hablar de la vacuna española contra la tuberculosis, que es la primera vacuna viva atenuada de tuberculosis humano, ¿no? Que además comenzará, creo, la fase 3 el año que viene. Bueno, ya nos contarás. Y en tercer lugar, José María Bautista. Él es veterinario, doctor en bioquímica, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Complutense y dirige el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Además, ha trabajado también en malaria, sobre todo en lo que es el cultivo, la biología del plasmodio, la respuesta inmune contra este parásito. Y en estos últimos meses, pues también, quizá algunos lo habéis conocido, porque ha sido uno de los que ha movilizado en un tiempo récord pues varios laboratorios aquí en Madrid para hacer test COVID, sobre todo en las residencias de ancianos, ¿no? Lo cual también pues, tenemos que agradecérselo, ¿no? Como veis, bueno, pues 3 ponentes muy importantes que nos van a dar 3 visiones muy distintas, pero todas sobre vacunas, con un mensaje al final que creo que quede, que es que las vacunas hay que trabajar mucho en ellas, pero en general las vacunas funcionan, ¿no? Lo que les hemos pedido es que van a ir por turno, hablando unos 15 minutos cada uno, presentando, haciendo su presentación, y luego abriremos un turno de preguntas, debate entre ustedes, ellos, etcétera, ¿no? Vamos a intentar cumplir a rajatabla el tiempo asignado y a las 8:30, como muy tarde, cerraremos el ciclo. Entonces, si os parece ya, vamos a empezar con la primera, Isabel Sola. Nosotros, si os parece, nos sentamos entre el público y comenzamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta celebración tan especial de la Sociedad Española de Microbiología. Es un honor estar aquí. Bueno, como decía Ignacio, las vacunas, las de este nuevo coronavirus también, están cambiando el curso de la pandemia. Todas las que se han autorizado y las que están resultando tan efectivas tienen en común el preparar a nuestro sistema inmune para responder frente a la infección y para protegernos. Y lo hacen presentando una de las piezas que tiene el virus. Se ve, sí. Una de las piezas que tiene el virus, que es esta proteína de las espículas, que tiene la función, es la llave que abre la puerta de las células y es la principal inductora de anticuerpos neutralizantes. Se han desarrollado distintas estrategias para proteger frente a la infección de SARS. Algunas muy clásicas, que consisten simplemente en producir grandes cantidades de virus e inactivarlo. Otras son producto de la biotecnología, porque estamos en el siglo XXI y la biotecnología nos da herramientas para hacer estas cosas. Varias de las que más se conocen son vectores virales, es decir, virus que se han domesticado para ser inofensivos y para actuar únicamente como vehículos portadores de la información para producir esta proteína de la espícula. Pero la gran revelación de las vacunas de esta pandemia han sido las vacunas de RNA mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, que contienen una molécula de ARN mensajero, que es la información mínima necesaria para darle a la célula instrucciones para que produzca de nuevo la proteína de las espículas. Estas vacunas de RNA se producen, no necesitan células, se producen en un tubo de ensayo utilizando un molde que es la misma información en forma de ADN. Y a partir de ahí, mediante una síntesis in vitro, se produce este ARN, que es muy lábil, es decir, se degrada muy fácilmente en el medio exterior y por lo tanto hay que protegerlo mediante compuestos, mediante polímeros que se combinan, que envuelven al ARN y lo introducen en la persona vacunada, en las células de nuestro músculo, en las células de alrededor, liberan este ARN que da las instrucciones a la célula para producir la proteína de las espículas. Y nuestro sistema inmune responde dando una respuesta de anticuerpos, una respuesta celular. Estas vacunas de RNA mensajero, que tan efectivas han demostrado ser, están hechas por un RNA mensajero sintético
no replicativo. Sin embargo, hay una segunda generación de vacunas de RNA, que son RNAs autorreplicativos derivados de virus, es decir, RNAs que tienen una maquinaria que permite multiplicar la dosis que uno pone inicialmente, puede amplificarse y con ello se consigue un efecto más potente poniendo una cantidad inicial más pequeña. Esta maquinaria que hace el milagro de amplificar la dosis inicial es una maquinaria derivada de virus. Y yo hablaré hoy de nuestro candidato a vacuna, que es un RNA autorreplicativo derivado de coronavirus. Nuestro laboratorio lleva 35 años trabajando con coronavirus, desde que Luis Enjuanes lo creó pues, hace muchos años. Y en este tiempo hemos estudiado la biología de los coronavirus con el propósito de diseñar estrategias de protección, tanto vacunas como antivirales. En eso Ignacio tiene toda la razón, el desarrollo de una vacuna es labor de casi toda una vida y requiere continuidad. Como trabajamos con virus humanos que son altamente patogénicos y que son mortales, necesitamos laboratorios de bioseguridad de nivel 3, como este del Centro Nacional de Biotecnología, que nos obliga a disfrazarnos como se ve aquí, que es una forma bastante incómoda de trabajar, pero segura. Y en este tiempo hemos desarrollado dos herramientas que son esenciales para poder hacer lo que estamos haciendo ahora. La primera es un sistema de ingeniería genética que nos permite modificar el genoma del virus y convertirlo en otra cosa diferente a lo que es inicialmente. Nuestro grupo hizo en el año 2000, hace ya 21 años, el primer sistema de ingeniería genética de coronavirus del mundo. A partir de ahí han aparecido otros y esta es una herramienta fundamental para poder hacer la construcción de nuestro candidato a vacuna. Y para ensayar la efectividad, la eficacia de una vacuna, su seguridad, la eficacia de los antivirales, hay que recurrir a modelos animales en los que evaluarlo. En los últimos años, en nuestro grupo hemos estado trabajando en el desarrollo de una vacuna frente a este coronavirus. Se llama MERS, apareció en el 2012 en Oriente Medio y es un primo hermano del actual SARS. Es un virus que sigue activo en Oriente Medio, que sigue causando infecciones porque se transmite de los camellos y a los humanos. Y es mucho más mortal que el actual. Tiene una mortalidad del 30%, mientras que la mortalidad de este virus es solo, entre comillas, del 2%. Como sigue activo y los virus pueden cambiar, pues esperemos que no llegue a tener la capacidad de transmitirse bien entre humanos, que esa es la habilidad que no tiene todavía este virus. Bueno, pues en estos últimos años nosotros hemos estado desarrollando un candidato a vacuna frente a este coronavirus que se caracteriza porque tiene la capacidad de autorreplicarse, pero es deficiente en propagación, es decir, no puede propagarse. Y la propagación es una cualidad fundamental que tienen los virus. Cuando pensamos en la idea de viral, es algo que se propaga de una forma casi infinita. Si a un virus le eliminamos su capacidad de propagarse, deja de ser un virus y por eso lo llamamos replicón. Pues este trabajo es lo que llamamos la prueba de concepto de la vacuna que ahora hemos empezado a desarrollar frente a SARS-2. El candidato a vacuna frente a MERS lo hemos construido por ingeniería genética, eliminando un gen, que es el gen de la envuelta, que se llama E, y la eliminación de este gen hace que ese virus, que inicialmente se propagaba y se perpetuaba, un virus siempre que tiene una célula que infectar, un organismo al que infectar, se perpetúa. Al eliminarle la proteína de la envuelta, el virus se extingue en cultivos celulares. Ha perdido la capacidad de propagarse. Solo cuando le damos prestada esa proteína que no tiene, recupera algo, una cierta capacidad de propagación. Pero al mismo tiempo conserva la maquinaria de replicación, que es la que le permite en estas columnas rojas multiplicar su información genética también como lo hace el virus parental, el virus original, en las columnas azules. ¿Cómo obtenemos un virus que es deficitario, que no puede propagarse?
Pues hay que hacerlo utilizando un sistema de producción que son unas células complementadoras, que dan prestado, que ayudan dándole prestada a esta proteína que el virus ha perdido. De esa forma, en estas células podemos formar unas partículas que llamamos similares a virus, porque recuerdan al virus, tienen una estructura similar a la que tiene el virus, pero al no llevar en sí misma la proteína de la envuelta, no pueden propagarse y eso le hace seguro. Cuando esas partículas que recuerdan a un virus se administran a alguien, se le vacunan, dentro de las células se amplifican y forman unas estructuras muy parecidas a las del virus original. Son antigénicamente muy parecidas porque no solo tienen la proteína de la espícula, que es la protagonista de todas las vacunas, sino que tienen otras proteínas que tiene también el virus. Y sabemos que esas proteínas también son importantes a la hora de dar una respuesta inmune más completa, posiblemente también podrían ser más duraderas. Pero en las células del individuo vacunado no está la proteína de la envuelta y, por lo tanto, estas partículas son defectivas en propagación, no pueden salir de ahí y se comportan como un sistema suicida. Bueno, pues con esta información hemos construido un candidato al que le hemos eliminado el gen de propagación y además le hemos eliminado otros genes que también conocemos en el laboratorio que tienen que ver con la enfermedad que causa el virus. Los coronavirus son los reyes en inducir inflamación, tormentas de citoquinas, todo esto que es gran parte del daño de la enfermedad que causan. Y eliminando varios genes que llamamos genes accesorios, el virus pierde la capacidad de dar esa respuesta inflamatoria. De esta forma llegamos a tener un replicón al que le faltan 5 genes. Es un replicón que no se propaga, que no causa inflamación, por eso es muy seguro, pero es muy potente desde el punto de vista inmunogénico. ¿Por qué? Porque es autorreplicativo. Tiene la maquinaria de replicarse y eso hace que aumente la dosis antigénica. Y además expresa múltiples antígenos al sistema inmune. No solo le presenta la proteína de la espícula, sino otras proteínas estructurales o no estructurales para potenciar la inmunidad. Y ahora viene la hora de la verdad. Hay que demostrar en un modelo animal que este candidato a vacuna es lo que esperamos de él, es decir, es eficaz, es seguro y además protege bien. Y para eso lo que hacemos es administrar los replicones a unos ratones humanizados. En estos ratones, un virus completo, un virus normal, les causa una enfermedad, pérdida de peso y todos los ratoncitos mueren unos pocos días después. Sin embargo, cuando les administramos los replicones, vemos que los ratones están felices, no pierden peso y todos ellos sobreviven. Eso significa que los candidatos a vacuna son atenuados, es decir, son seguros y no hacen daño. Además, pretendíamos que tuviera la capacidad de autorreplicarse, esa era una de sus gracias. Y comprobamos en los pulmones de los ratones a los que les hemos dado estos candidatos a vacuna que efectivamente pueden multiplicar el RNA del virus en las columnas naranjas, no tan bien como el virus completo, como era de esperar, pero el candidato se multiplica. Esto significa que necesitamos dosis más bajas y que el coste de producción será menor, que esto es uno de los inconvenientes de las vacunas de RNA mensajero, que son muy costosas de producir. También una de las particularidades que tenía es que no se propagaba. Esto es lo que lo hace ser verdaderamente seguro. Y comprobamos en el pulmón de los ratones que efectivamente no se forma virus infectivo frente al virus completo que hace millones de partículas virales. Por lo tanto, el candidato no se propaga, es autolimitado y es muy seguro. Y la gran pregunta, ¿y protege de la enfermedad? Bueno, pues lo que hacíamos en estos experimentos es inmunizar a los ratones con una dosis única intranasal de los replicones defectivos en propagación. Y 3 semanas después, cuando el sistema inmune ya ha respondido, hacíamos una infección experimental con una dosis letal del virus, es decir, un virus que en la línea gris mata a todos los ratones que no se han inmunizado. Primero les hace perder peso y luego todos mueren.
Sin embargo, en los ratones que se han inmunizado con el candidato a vacuna, no hay enfermedad, no hay muerte. Es decir, hay una protección del 100% frente a la enfermedad y la muerte. Y además, esta inmunidad es una inmunidad esterilizante, en el sentido de que los animales están protegidos, pero si miramos en sus pulmones, donde hemos puesto una cantidad letal de virus, no queda nada de virus infectivo, mientras que en los ratones que no están inmunizados, el virus del desafío crece y hace pues, lo que hace un virus, millones de partículas infectivas. Es decir, esta vacuna, porque induce una inmunidad en mucosas, ya que es intranasal, protege frente a la infección y evita los contagios. Y con toda esta información es con la que estamos desarrollando nuestro candidato a vacuna frente a SARS. Hemos generado replicones a los que les hemos quitado genes de propagación y genes de virulencia, de forma que son replicones, se replican y no se propagan. Y los estamos produciendo, de dos formas, o bien en células empaquetadoras, como en MERS, partículas que recuerdan al virus, o bien como las vacunas de Pfizer y Moderna, un RNA que se hace en un tubo de ensayo, se combina con un polímero y se forman nanopartículas que se administran. Y exploramos las dos formas de inmunización, intramuscular, que es la que las agencias reguladoras prefieren porque es la conocida, la más tradicional, y la intranasal, que sabemos que es la que da inmunidad en mucosas. Y simplemente el agradecimiento a todo el grupo que lleva tantos años y actualmente está implicada en el desarrollo de esta vacuna, a Luis Enjuanes, por supuesto, y a todos los que forman el grupo. Y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, a la Sociedad Española de Microbiología por cumplir esos 75 años y luego al museo, que la verdad que es una maravilla tener esto en nuestro país, que con 250 años muestra todo lo que es el amor por la biología en nuestro país. Lo que voy a hablar hoy es cambiar totalmente, vamos a pasar de un patógeno que lo que se ha adaptado al ser humano es lentamente, para mí, es un privilegio hablar porque voy a hablar del trabajo no solamente mío, voy a hablar del trabajo de decenas de personas en la Universidad de Zaragoza, luego también de una compañía farmacéutica de veterinaria que empezó a trabajar con vacunas de veterinaria pero pasó a trabajar en vacunas humanas desde el año 2008. En la Unión Europea tenemos un grupo muy grande de trabajo, por lo tanto, no tengo una diapositiva de agradecimientos al final como tenía Isabel, porque tenía que ser enorme, pero el grupo de la universidad empezó a trabajar, muchas personas han creído en este proyecto y lo que voy a presentar es un trabajo enorme de casi 100 de personas, diría yo. Y vamos a hablar de la vacuna MTBVac, que es Mycobacterium tuberculosis vacuna. Y es pasar del laboratorio de investigación y desarrollo a lo que es un desarrollo clínico, que es un proceso enormemente complejo. Entonces, tuberculosis. Cuando hablamos de la era del antropoceno, pues no sé muy bien si he preguntado a mis amigos geólogos de qué se trataba este periodo, y yo creo que para tuberculosis no conoce muy bien lo que es la era del antropoceno, porque está adaptado al ser humano. Creemos que desde el inicio que empezamos a ser los seres humanos. Hay una adaptación total porque, a lo contrario al coronavirus, es una bacteria lenta que tarda en crecer en el laboratorio semanas, en producir la enfermedad semanas y meses, y esa es la habilidad que ha tenido Mycobacterium tuberculosis. Se ha adaptado. Tenemos lo que denominamos ecotipos, no veo yo muy bien. No, aquí, vale.
ecotipos que cualquier mamífero puede infectarse por cepas del complejo tuberculosis, pero es una población muy clonal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una homología enorme entre las distintas cepas, lo que parece que es un patógeno muy reciente que se ha adaptado al ser humano, muy reciente, pero estamos hablando de casi 30.000 o más años. ¿Y por qué ha conseguido esta adaptación? Porque tenemos estas variantes en distintos mamíferos que no se transmiten muy mal entre humanos. Pueden transmitirnos la tuberculosis las vacas, pero nosotros esa cepa no la vamos a transmitir. Pero en cambio tenemos 3 linajes que denominamos modernos, que serían como las variantes en coronavirus, en que son el linaje 4, el linaje 2 y 3, que son los que mejor se transmiten. Pues bien, la idea que tenemos de tuberculosis es podemos infectarnos, pero en el 90% no vamos a desarrollar la enfermedad. La enfermedad se va a desarrollar cuando perdemos el sistema inmune, cuando nos hacemos mayores y disminuye el sistema inmune, cuando no tenemos alimentos, el sistema inmune no funciona, o cuando nos infectamos con VIH, disminuyen los CD4. Esto le da tiempo, o lo que pensamos, que al ser humano, al hacer trasladarse desde África a Europa y de Europa al continente, y hoy tenemos las cepas que serían del linaje 4, muy frecuentes en Europa, en África, que sería el rojo, o en América, o la cepa Beijing de China, el linaje 2, que son las que mejor se transmiten. Se ha adaptado perfectamente al ser humano de tal forma que tenemos cepas antiguas que son muy inmunógenas y tardan en transmitirse, y otras que son los linajes que serían las variantes modernas, que se transmiten muy bien. Entonces, se ha adaptado a la sociedad agrícola a transmitirse más lentamente, o se ha adaptado a las grandes poblaciones, estos 3 linajes, a transmitirse de forma más rápida. Por lo tanto, hay una adaptación de la bacteria con el ser humano y convivimos con ella desde hace muchísimo tiempo. Si vemos las cifras, es por primera vez el año pasado que la tuberculosis pasa de ser el primer patógeno con mayor mortalidad, porque es COVID, a el segundo patógeno. Estas son las cifras del último informe de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud, que por primera vez esta curva que iba bajando desde hace 10 años sube otra vez, y lo que es más preocupante, aquí tenemos el tratamiento. Durante este año 2020 no ha habido tratamiento de tuberculosis, ha disminuido en países en África. Entonces, el patógeno, esto es una publicación de Nature en la que se describen los últimos 200 años, 1.000 millones de personas, se calcula que han muerto de tuberculosis, unos 5 millones de personas al año. Por lo tanto, es una enfermedad muy seria. Pero tenemos una vacuna actualmente que no funciona bien contra las formas respiratorias, y una vacuna que la cobertura vacunal, no nos vacunamos ni en Europa ni en América, pero la cobertura vacunal es prácticamente del 90%, ni en Australia. Nos vacunamos en los países endémicos de tuberculosis. La vacuna de BCG, que ha cumplido este 18 de julio 100 años desde la primera administración en Francia, la cepa se denomina BCG por el bacilo de Calmette y Guérin, un médico y un veterinario que con la microbiología de la época lo que hacían es pases sucesivos en medio de cultivo para atenuar, con 230 pases en 13 años, atenuaron una cepa de las vacas para darla por primera vez fue por vía oral, por vía mucosal, producía la inmunidad en un bebé en Francia. Y lo que es muy importante es que estos estudios, que duraron 5 años, se vacunaron 50.000 bebés, lo que se vio es que había una disminución de la mortalidad, no por tuberculosis. Y no hablaremos, porque no tenemos tiempo en esta charla, de los efectos no específicos de las vacunas, es decir, no solo protegen contra tuberculosis, sino en BCG está demostrado que por vía epigenómica hay una protección contra la mortalidad por otras infecciones respiratorias. Entonces, BCG lo que tiene sobre todo es una deleción de esta región que es muy importante en tuberculosis, porque son antígenos mayores, SAT6 y CFP10, luego veremos, son proteínas tremendamente pequeñas, de menos de 100 aminoácidos, que contienen casi 99 epítopos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que tuberculosis busca al sistema inmune,
cuando ella lo desea, cuando la inmunidad disminuye, y lo que hace es producir una lesión en el pulmón para producir la transmisión de persona a persona. Entonces, BCG ha perdido esta región diferencial y además hay otras diferencias. BCG se subcultivó y tenemos diferentes cepas. Este es un esquema en los diferentes tipos de vacunas que se buscan para mejorar esa transmisión respiratoria de la tuberculosis. Y aquí nos van a faltar las vacunas RNA y las vacunas DNA, pero tenemos todos los vectores virales, tenemos el grupo de Oxford con el chimpancé adenovirus, con un antígeno de tuberculosis, es decir, utilizan vectores virales con 1 o 2 antígenos o bien adyuvantes con distintos antígenos. Aquí tenemos la de GSK, que es un adyuvante muy potente con 2 antígenos. También tenemos vacunas inactivadas y tenemos vacunas BCG de Bovis. Se está trabajando por la Fundación Gates con esta vacuna de Glaxo, su unidad, y con esta vacuna de BCG revacunación. Y luego un grupo alemán trabaja con BCG recombinante, con una listeriolisina, que lo que intenta es aumentar la inmunidad celular. Y aquí tenemos, con la vacuna que vamos a hablar ahora, que es derivada de una cepa de humanos en las que se ha atenuado de forma racional por la ingeniería genética, y es la cepa MTBVAC, que es el candidato a vacuna del que vamos a hablar. Entonces, estos son esquemas de Jesús Gonzalo, de nuestro laboratorio, que son muy gráficos, mostrando aquí los linajes modernos, y lo que hacemos es coger una cepa clínica, no subcultivada en el laboratorio, y a partir de esta cepa clínica lo que eliminamos es un gen de un lípido esencial para la virulencia de tuberculosis, PEDIN, por seguridad, y luego eliminamos en una cepa de estas clínicas, eliminamos un factor de transcripción que va a regular diferentes genes en tuberculosis, ahora veremos. Por lo tanto, esta cepa clínica se diferencia de la de Bovis en todos estos genes que los tiene la cepa humana y además contiene esta región diferencial, pero por el control del factor de transcripción FOP que describimos, lo que vamos a tener es en la cepa atenuada de Mycobacterium tuberculosis vacuna, no vamos a tener estos lípidos en el exterior que tiene Mycobacterium tuberculosis e interfieren contra el sistema inmunológico. Además, por el sistema de secreción TAT, regulado por FOP, tenemos más antígeno 85, que se utiliza para otras vacunas de tuberculosis, secreta esta proteína que está deleccionada en Bovis, que es muy inmunógena, y ESAT6 la produce, pero no la secreta al exterior, con lo que la cepa no es virulenta. Por lo tanto, un 2% del genoma está regulado por esta mutación en el gen FOP y la seguridad la tenemos por la eliminación del DIN. Entonces, el proceso, aquí tenía un esquema de la operación, ¿cómo se llama? Velocidad de la luz, que se dedicó para las vacunas de COVID. Pues esto es totalmente lo contrario. Esto es, siguiendo los principios de Koch, lo que hacemos es, vimos que este factor FOP en cepas clínicas se transmitía en VIH y producía una alta mortalidad, eliminamos este gen FOP en distintos modelos animales, ratón, cobaya, macaco, durante casi 20 años se ha ido trabajando viendo la atenuación y la eficacia de esta vacuna, hasta que en el año 2008, con el mismo en la diapositiva anterior se veía muy bien que BCG es un liofilizado de vacuna atenuada y MTBVAC lo que hemos hecho es la compañía Biofabri, que es una compañía española que trabajaba en veterinaria, se dedicó a producir de forma industrial de la misma, porque lo que decías antes es muy importante con las agencias regulatorias hablar para ver cómo vamos a hacer esa administración. Entonces, la administración es exactamente igual que BCG, por lo tanto, se podría en los países que se usan actualmente cambiar una vacuna con otra porque es un liofilizado y desde el año 2008 el proceso industrial hasta la actualidad, que ya se pueden producir 500.000 de dosis por semana por el liofilizador, que es lo limitante, pero se puede escalar a producir muchas más dosis. Se empezó los ensayos clínicos también con la ayuda de TBVI, que es la Iniciativa Europea de Tuberculosis, y se probó por primera vez en el año 2012 en Suiza en humanos sanos. ¿Por qué? Porque es una vacuna viva atenuada y la seguridad la teníamos que demostrar después de modelos animales en distintos laboratorios, en humanos en Europa.
que era lo más importante. Y de ahí se pasó a bebés en Sudáfrica, que es donde se administra actualmente BCG y donde tenemos que demostrar que funciona contra la tuberculosis. Para la tuberculosis no hay ninguna correlación de protección, pasa como SIDA y malaria. Tenemos que ir a países endémicos a probar lo que es esa vacuna. Entonces se probó en bebés las 3 dosis diferentes y se ha visto que es segura y más inmunogénica que BCG y además reconoce las proteínas que reconoce sobre todo en los macacos que están protegidos. Estamos bastante ilusionados. Actualmente hay 2 fases A también en Sudáfrica, tanto en bebés como en adultos, para seleccionar la dosis para empezar, como decía antes Ignacio, la fase 3 al año que viene, porque se han retrasado todos estos estudios durante casi un año por COVID. Entonces, aquí tenemos Michelle Tameris, que es la que empezó a ensayar en Sudáfrica. Tenemos que es Ciudad del Cabo, la capital, que tiene un laboratorio de una universidad de 100 años con unos laboratorios de inmunología enormes, y a 100 y pico kilómetros tenemos Worcester, donde es la pura realidad. Ahí vive la gente en chabolas, la incidencia de tuberculosis, tenemos 1 de cada 100 personas está infectada de tuberculosis, si no se trata una mortalidad del 50%. Entonces ahí tiene un laboratorio de una clínica y un hospital para los casos graves, que es donde se va a estudiar. Y aquí Michelle Tameris, en el año 2013, con la vacuna derivada de MVA de Oxford, demostró que no funcionaba la vacuna, pero puso en marcha todos los laboratorios para probar nuevas vacunas, y es la investigadora principal en Sudáfrica. Actualmente en adultos se están probando dosis de 10 a la 3 a 10 a la 6 en individuos infectados y no infectados de tuberculosis. Esto es dentro de la colaboración con EIB, que está financiado por el Congreso de Estados Unidos y el NIH, y tendremos los datos a principios del año que viene de la dosis y la inmunogenicidad en adultos. Y en bebés tenemos de 10 a la 3, vimos que no funcionaba en el primer ensayo clínico, 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6, y en este mes tienen que aparecer los datos a los 6 meses de inmunidad para definir la dosis y entrar en los ensayos de eficacia. Si nos comparamos un poco con las vacunas de COVID, que en 1 o 2 meses hicieron estas fases 1 y 2 aceleradas, aquí tenemos la primera vacunación de la primera bebé en febrero del año 2019, aquí tenemos 2 años más tarde cuando se vacunó a la última bebé. Por lo tanto, 2 años desde el periodo de vacunación de la primera a la última y un seguimiento que va a tener que ser de 1 año al final. Por lo tanto, vamos a estar listos para probar la vacuna, la eficacia, que se va a probar la seguridad tanto en Senegal como en Madagascar por proyectos de la Unión Europea, de EDCTP, que coordina Biofabri. Entonces, la eficacia se va a probar en 4 sitios diferentes de Sudáfrica. Y esto es el diagnóstico, la vacuna que tenemos que poner por vía intradermo, que es la BCG, como se pone actualmente, y las agencias de medicamento han dado su visto bueno. Pero nuestro sueño es lo mismo que se vio para polio, que primero teníamos una vacuna inactivada, que es la que ponemos a nuestros bebés, pero luego se hizo una vacuna viva, atenuada, que se administraba por vía oral y hizo posible que se erradicase la enfermedad. Pues buscamos la administración por vía respiratoria. Estos son artículos en BCG dentro de nuestro grupo de Nacho Aguiló, que ha visto en distintos modelos de ratón que funciona. En macacos se ha visto que BCG protege mejor de forma respiratoria contra la infección, que es lo que estáis probando vosotros también con coronavirus, y ha publicado muy recientemente un artículo en BCG. De momento, que lo que ve es que hay una inmunidad innata, que los macrófagos que creíamos que no podían entrenarse son capaces de entrenarse y proteger mejor contra el bacilo de la tuberculosis y contra otras enfermedades. Y esto es MTBVAC en un laboratorio de primates de Holanda, que se probó, no se ha probado eficacia, pero sí que se ha visto inmunidad, y por vía respiratoria nos da una inmunidad mucho mayor. Aquí tenemos la diferencia entre COVID y tuberculosis. Aisló el patógeno en el 82, aquí en el 19 ya teníamos, en el 20 se desarrollan las vacunas, aquí en el año 21 una vacuna, BCG, 18 vacunas, aquí tenemos 100 candidatos, 14 candidatos, la inversión en vacunas de tuberculosis ha sido 117 millones y aquí 107.000 millones. O sea, cada euro que se ha administrado, esto son datos de Stop TV, cada euro que se ha
invertido en tuberculosis, se ha invertido 1.000 en vacunas de COVID. O sea, cuando queremos, podemos. Simplemente dar las gracias a todas las fundaciones porque una vacuna de tuberculosis no tiene empresas importantes que las van a apoyar y van a hacer ensayos que van a costar cientos de millones, sino que va a ser todo financiación pública y todo agradecer al Ministerio porque nos ha financiado los proyectos desde el año 92 y a la Unión Europea y luego todos estos fondos noruegos o el NIH o europeos de CTP. Y muchas gracias a todas las personas que han participado. Que me haya invitado a participar en esta mesa redonda sobre vacunas y bueno, al Museo también de Ciencias Naturales por estar en esta sala y compartir estos momentos. Yo voy a hablaros de unas pocas claves de la biología del parásito de la malaria que tiene que ver con la vacunación, la potencial vacunación frente a la malaria. Y tenía preparada otra charla, otra idea, y lo que pasa es que ahora recientemente la Organización Mundial de la Salud ha otorgado, digamos, un crédito a una vacuna que por primera vez ha sido recomendada y entonces voy a hacer más énfasis en esta vacuna que está ahora mismo recomendada para combatir la malaria. La malaria, bueno, se extiende en todas estas zonas tropicales y subtropicales del mundo y aproximadamente afecta a cada año a más de 500 casos clínicos, entre 200 y 500 casos clínicos aproximadamente de malaria clínica. El progreso de la enfermedad de malaria llegaba hasta Suecia en el año 1900 y ocupaba todo lo que es lo que conocemos del mundo y sin embargo progresivamente ha ido, por así decirlo, reduciendo su capacidad de propagarse. Y eso ha sido en parte si os fijáis un poco, por las cuestiones relacionadas con la economía y con conceptos relacionados con la higiene. La higiene ha reducido mucho la transmisión de la malaria y esperaríamos, por tanto, que en el año 2040 pues, estuviera erradicada. Esas son las perspectivas que tenemos. Hasta ahora se han invertido pues, unas cantidades relativamente pequeñas de dinero para erradicarla, que son 3.000 millones, y pone 40.000 muertes, pero son 400.000 muertes las que produce anualmente al año. Me he equivocado en un cero. El parásito de la malaria es un organismo que es, a diferencia de los que hemos visto hasta ahora, es un organismo eucariótico, es un organismo complejo que tiene un ciclo relativamente complejo, donde hay una fase sexual en el mosquito, que es toda esta parte de aquí, y una parte que es asexual en el ser humano. Obviamente, por tanto, podemos tener vacunas frente a la malaria de diferentes tipos, unas que serían preeritrocíticas, es decir, que evitase la entrada de los esporozoitos al ser humano, y otras que fueran frente a la entrada de los merozoitos en los eritrocitos. Entonces serían vacunas eritrocíticas. También se están desarrollando otro tipo de vacunas que tienen que ver con evitar el ciclo dentro del mosquito. ¿Qué
¿Qué otras enfermedades hay endémicas en las mismas regiones de la malaria? Pues hay estas enfermedades, hay muchas otras, pero estas infecciosas que son Zika, que son tuberculosis, que son chikungunya y que son dengue. Ocupan zonas muy similares y confluyen muchas veces con malaria, y eso es un problema también, porque ¿qué tienen en común la distribución de estas enfermedades? Y una de las cuestiones que tienen en común es que dos de ellas es que la distribución ocupa zonas tropicales y subtropicales, igual que la malaria, y otra que son regiones de menor desarrollo y de pobreza, muchas veces de pobreza extrema. Pero ¿qué otras características además son comunes entre estas enfermedades? Pues otras dos circunstancias. Uno, que causan episodios de fiebre inespecífica, y otro, que 4 de ellas, malaria, chikungunya, Zika y dengue, se transmiten por mosquitos. Y esto lo que trae consigo es que hay una gran dificultad, por ejemplo, en cuando una persona tiene fiebre, saber si tiene malaria o tiene otra enfermedad. Porque incluso los episodios de fiebre que puede tener tuberculosis, pues en algunos casos pueden ser confundidos con alguna de estas enfermedades. Y esto es un problema de identificación y de diagnóstico de la enfermedad. La malaria presenta, digamos, este esquema, donde de cada picadura del mosquito aproximadamente la mitad no son eficientes y la otra mitad lo son, de las cuales un porcentaje muy alto puede ser asintomático, otro porcentaje también muy alto de malaria leve. Luego, de malaria grave es aproximadamente un 1% de los casos, y de malaria que provoque el fallecimiento de quien lo contrae solamente un 0,5% aproximadamente. Esto es causado porque, si esto es la edad esto es en Kilifi, en Kenia, en una zona endémica de malaria, si esto es la edad de las personas que pueden contraer malaria y esto es el porcentaje del máximo de malaria que se puede tener, la malaria grave ocupa un periodo muy corto de tiempo donde los individuos adquieren una inmunidad a la malaria. Entonces es muy importante precisamente que esa inmunización se pueda conseguir en niños, porque además es donde se va a producir prácticamente todas las muertes. Progresivamente, según madura el sistema inmunitario y hay más contacto con el parásito de la malaria, se va a ir adquiriendo una malaria leve o asintomática en la población, de forma que va a disminuir lo que es el efecto infeccioso y patológico de la malaria. Esto son datos propios de nuestro laboratorio. En África y en las zonas rurales prácticamente lo único que tienen, si lo tienen, es un microscopio para poder diagnosticar malaria. Y nosotros hemos encontrado, y lo encuentran muchos otros autores, que, por ejemplo, solamente un 24% de los casos de malaria son microscópicos, es decir, se ven con el microscopio, y toda esta cantidad de malaria, que representa el 75%, pasa desapercibida. Y pasa desapercibida precisamente por ese efecto que tenemos con la edad, es decir, que en edades muy jóvenes tenemos un porcentaje, esto indica un alto grado de parasitemia, un bajo grado de parasitemia y sin parasitemia. Y en este screening que hicimos en Brena Nasikuma, en Ghana, lo que vemos es cómo la malaria con más parásitos en sangre disminuye progresivamente con la edad. Entonces hay un problema realmente de diagnóstico y que va a tener que ver también con el progreso de la inmunidad. Esto es unos estudios que hemos hecho con estas mismas muestras y donde vemos que la malaria submicroscópica, cada línea de estas es en un array de proteínas el contacto que ha tenido con la inmunoglobulina M, el individuo. Entonces lo que vemos es que precisamente la malaria submicroscópica, la que no se ve, contiene muchísima cantidad de contacto con el parásito que le hace continuamente adquirir un grado de inmunidad
que lo mantiene en estado submicroscópico, y el problema que es que mantiene todo lo que es el reservorio de la enfermedad para que un mosquito venga y se lo inocule a otros. Voy a contar brevemente la vacuna que ha sido autorizada por la OMS en estos días, y en el 95 se publica, es el primer artículo sobre la inmunogenicidad y la seguridad de esta vacuna, que consiste en un fragmento que corresponde a la proteína de Plasmodium, una proteína del cisco sporozoito, que es la fase, digamos, sexual que pasa del mosquito al ser humano, y una parte muy inmunogénica de un antígeno de la hepatitis B. Es decir, han hecho una fusión, una proteína de fusión, y lo han hecho con unas partículas que son inmunogénicas, con un adyuvante que es muy potente. En el 2001, es decir, pasan unos cuantos años, en el que se publica el primer estudio de eficacia de la vacuna, y como podemos ver, con 3 dosis, que era como se probó al principio, en la población adulta se obtenía una protección del 34%. Esta es la curva de vacuna de protección frente al tiempo, en el control y en los vacunados adultos. Lo que pasa es que esta protección iba disminuyendo notablemente con el tiempo, y cuando hicieron una dosis al final de todo de refuerzo, pues aumentó al 47%, pero era una inmunidad que se perdía pues de forma bastante rápida. En el año 2004 se estudia ya en niños por primera vez, y en el estudio pues encuentran que el 57% de la malaria más grave, de esa malaria que ocasiona el fallecimiento, pues se produce una protección del 57%. Sin embargo, progresivamente a los 8 meses la protección disminuye un 45%. Salió una editorial en este mismo número de Lancet, donde se hacía este estudio, donde hablaba que se había ganado una batalla, pero no se había ganado la guerra contra la malaria, y realmente un poco es así, porque si observamos las curvas, pues realmente no hay grandes diferencias que permitan combatir una enfermedad que está tan extendida. Sin embargo, ya en el año 2004 ha tenido mucha repercusión en la prensa siempre la vacuna de la malaria, y ya se recogía pues, que eran esperanzadores y que se esperaba que se pudiera erradicar en un futuro mediante esta vacuna. En el 2005 se publican los resultados de un estudio, también en niños, en el cual durante 18 meses se observa que hay una protección del 29% prácticamente frente a la infección, y frente a la malaria grave llega a ser del 48%. Cuando se mira la eficacia de una vacuna, se mira frente a diferentes efectos que ocasiona la enfermedad. En el 2011, un estudio en New England Journal of Medicine, también en niños, demuestra que frente a la malaria grave se produce una protección del 35% prácticamente, pero empiezan a detectarse también algunos casos relacionados con los efectos secundarios, y en que aproximadamente un 1 por 1000 de casos pues tiene un efecto de convulsiones en niños bastante serios. Entonces, bueno, pues consideran que además se reduce, sin embargo, la malaria en niños de 5 a 17 meses a la mitad, que es un hallazgo bastante interesante. En el 2012, claro, muchas de estas vacunas hay que darlas con otras vacunas, y los efectos que comentaba hace un momento Carlos Martín, de los efectos inespecíficos que pueden tener las vacunas, pueden acompañarse de efectos también con otras vacunas distintas. Y se probó por primera vez la vacuna de malaria con
las vacunas que se tienen en África del programa extendido de inmunización, observando pues que la eficacia contra la malaria grave aquí había disminuido al 26% y contra todos los episodios clínicos de malaria ocurría, la eficacia era del 32%. Entonces la protección consideraban que era pues relativamente pues modesta. Aquí, este es un estudio enorme que se hace en el 2015, que se publica en el 2015, se hace durante los años previos y se hace en muchos lugares que van Kenia, Tanzania, Mozambique, Gabón, Tanzania, Malawi, Ghana, bueno, en un montón de lugares distintos del África, que es donde se iba a implementar precisamente la vacunación. Y lo que se ve es que la protección, la eficacia frente a la malaria clínica o la malaria grave, con 3 dosis o con 4 dosis, pues es muy heterogénea, es decir, tenemos protecciones que van en 23%, pero las tenemos relativamente bajas, ¿no?, como podemos ver en esta tabla. Es decir, que uno de los mensajes que tiene esta diapositiva es la heterogeneidad que tiene la respuesta a esta vacuna. Cuando miramos estos mismos casos, los casos de malaria grave que se evitan a los 38 meses en niños de 6 a 12 semanas que se les ha vacunado, vemos que hay también, independientemente si tiene 3 o 4 dosis, tenemos bastante heterogeneidad dependiendo del sitio geográfico, lo que indica también que esta vacuna, dependiendo de la localización, tiene un efecto. Y eso, lo que se vio posteriormente y recientemente en el 2019, que eso es un efecto precisamente del grado de exposición que tienes al parásito. Es decir, que en la cohorte con muy baja exposición, como podemos ver aquí, que es la roja, pues la protección es mucho mayor, la reducción de casos es mayor, pero sin embargo esta inmunidad desaparece a los 8 años, antes de los 8 años, cuando la cohorte es con alta exposición. Esto, había otra preocupación adicional que también se ha resuelto hace poco, que en el 2019 se publica si puede haber rebotes por efecto de la protección, porque como no es una malaria que proteja, no es una vacuna que proteja de la infección por malaria, podría haber rebotes por efecto de la malaria. Y lo que se observa es precisamente que, aunque hay algunas heterogeneidades, por ejemplo, de que hay una mayor incidencia de malaria clínica en niños en una de las localidades, en Nanoro, que está en Burkina Faso, sin embargo, no hay rebotes, con lo cual, digamos, da una garantía de seguridad al cabo de los años de que pueda ser utilizado. Y llegamos al día de hace unos días, que la OMS recomienda la vacuna como una vacuna innovadora, una vacuna que tiene aproximadamente 30 años, 25-30 años, y que lo recoge la prensa. Aquí está la BBC y El País, que lo recomiendan. Pero dentro de la recomendación de la OMS hay una cuestión que yo lo dejo también para quizás comentarlo en la sala, en las preguntas, que dice la OMS que los próximos pasos que se deben dar en relación con la vacuna antimalárica son parte del sector de la atención de salud en todo el mundo, la adopción de decisiones que permitan financiar su introducción más amplia y, en cuanto a las instancias decisorias de los países, su inclusión en estrategias nacionales de lucha antipalúdica. Eso implica que son los países los que deben buscar esa financiación y los que deben montar un sistema para poner 4 dosis a niños lactantes en zonas donde los recursos sanitarios son muy escasos, son escasísimos, y donde muchas veces detraerlos de unos elementos que son necesarios controlar, pasarlos a otros puede ser de una gran dificultad. Y con esto les doy las gracias por la atención.
¿Son europeos? No, yo diría que financian en Europa también, pero son americanos. Muy bien. Yo voy a necesitar un voluntario para pasar el micrófono al público si quiere, ¿vale? ¿Entendemos el micrófono todos? Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo, oyéndoos, la verdad es la primera conclusión que saco es que yo de mayor quiero ser como vosotros, por todo el trabajo que habéis hecho y que lo que hemos visto y que ha quedado patente es, igual es una de las preguntas del público, porque con COVID hemos tardado tan poco tiempo, pero lo que hemos visto es que hacer una vacuna es un trabajo de muchísimos años, de toda la vida, y que no siempre se consiguen eficacias como las que hemos conseguido contra COVID-19, ¿no? Estamos muy acostumbrados ahora a que ahora ya está la discusión. ¿Qué vacuna te han puesto a ti? A mí Moderna. Esa es muy mala, solo tiene un 93% de eficacia. La mía es mucho mejor porque tiene un 95% de eficacia. Estamos a un nivel ya de exigencia que es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante lo que nos has contado al final sobre malaria. Yo tengo muchas cosas apuntadas, pero prefiero dar el micrófono al público y si no hay, pues ya iremos hablando, ¿vale? Buenas tardes. Yo quería saber qué ha pasado respecto de la vacuna de la malaria, las que llaman vacunas químicas de Manuel Elkin Patarroyo. Bueno, eran unas vacunas que se hacía con péptidos al azar, que codificaban, digamos, para proteínas, para fragmentos de proteínas, epítopos, que dentro de lo que son las secuencias, digamos, de las proteínas que se expresan en superficie del parásito, pero no han funcionado. Es decir, provocaban unos estímulos inmunes, pero como no había una gran especificidad y se provocaba una disgregación o una falta de foco del estímulo inmunogénico, parece ser que es lo que ha tenido un efecto relativamente poco eficiente y aparte que se perdían con cierta rapidez. Muy bien. ¿Más preguntas? Allá al fondo. Bueno, mi pregunta era principalmente, se había mencionado sobre ratones humanizados. Un poquito más alto, por favor. Habíais hablado en concreto de ratones humanizados. Quería que explicara un poco el concepto. Y aprovecho para preguntar también sobre el gene. ¿Cómo sabíais que era el responsable o el encargado de la propagación? Bueno, los ratones humanizados son ratones que están modificados genéticamente, pueden ser transgénicos o pueden ser no-kin, y en lo que consisten es en que se les incorpora el receptor del virus humano. Es decir, en el caso de esas dos, el receptor de la célula, el que permite la entrada del virus, es la proteína C2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y cada especie tiene una variante de esa misma proteína. Entonces, el receptor que tienen los ratones no le permite al coronavirus humano entrar, y lo que se hace humanizando los ratones es hacerlos transgénicos para que expresen la variante humana, de forma que el virus humano cuando entra encuentra en la puerta de la célula la cerradura humana y puede entrar y causar una infección como la que se ve en humanos. Y respecto a por qué hemos eliminado el gen de la envuelta, pues esto tampoco es casualidad. Digamos que llevamos muchos años estudiando este gen porque aparte de que tiene que ver con propagación, tiene otras muchas funciones en la infección, y lo que nosotros llevamos haciendo con coronavirus humanos y otros que no eran humanos era estudiar la función de los genes. Para eso, con nuestro sistema de ingeniería genética, lo que uno puede hacer es eliminar el gen y ver cómo se comporta el virus.
Y entonces ya vimos hace años con otro coronavirus que eliminando ese pequeño gen, el virus entraba en la célula y no completaba la formación de viriones que fueran infectivos. Entonces eso nos dio la clave de que tenía que ver en propagación. Y lo hemos visto en distintos niveles en otros coronavirus. Digamos que es producto de muchos años del estudio de la biología del virus que te lleva a encontrar propiedades útiles a la hora de diseñar, por ejemplo, una vacuna. Yo aprovecho y te hago una pregunta, ¿no? Y es, en los prototipos que tenéis de SARS-CoV-2, ¿se han iniciado fases clínicas o todavía no? No, todavía no. Estamos en etapas preclínicas con modelos de ratón todavía y, bueno, pues las etapas clínicas vendrán después. Muy bien. Esperemos. ¿Pregunta? Sí. Sí, mira, cuando ha puesto la gráfica de la malaria, decía que la infección era mucho mayor en niños y luego iba disminuyendo con la edad, y ha dicho como que ya la gente estaba más acostumbrada a vivir con la enfermedad o con el mosquito o lo que fuera. Eso es para la gente de allí, entiendo. Si yo, que aquí no la tengo, aparezco en un sitio de estos, mi cuerpo se comportaría como el de un niño de ellos. Sí, y luego, y la segunda es, al no haber una vacuna, nos ponían o nos decían la profilaxis de la malaria, que parecía que tenía bastantes efectos secundarios y que había gente que no te la recomendaba si solo ibas 10 días o 15 días por la cantidad de efectos secundarios que podías recibir. Bueno, sí, efectivamente, no es exactamente como un niño, pero es cercano a un niño, es decir, puedes tener una malaria grave y, de hecho, en algunos viajeros que retornan a España con malaria, todos los años fallecen entre 7 y 12, 15 personas en España por malaria importada y son consecuencias de ello. Yo lo hago al revés. Yo cuando voy a África, si voy mucho tiempo, tengo preparada, o sea, los efectos secundarios de la profilaxis son más a largo plazo. Si vas 10 días, yo recomendaría a la gente que va 2 semanas de vacaciones a una playa en Senegal que se tome la profilaxis. Si estás meses, pues es otra historia, ¿no? Y lo que tienes que estar es preparado para tener algún tipo de fármaco antimalárico que puede ser el mismo Malarone y tomarlo en el caso de que tengas malaria, ¿no? Y lo identifiques, pero claro, esa es mi recomendación, es decir, tomar la profilaxis si vas un corto periodo de tiempo, porque durante un corto periodo de tiempo el Malarone, bueno, no tiene demasiados efectos secundarios. Sí, yo creo que una de las cosas que también estamos viendo en lo que estáis comentando es que, a ver, las vacunas tampoco es una varita mágica que soluciona todo, ¿no? Porque yo creo que se ha visto muy bien lo que has comentado en tuberculosis, en malaria, es decir, que las vacunas tienen que ir muchas veces con otras medidas, ¿no? En el caso de la malaria está evidente, ¿no? Las medidas profilácticas de diagnóstico, las mosquiteras con antimosquitos, etcétera, y que en el caso mismo de la tuberculosis, hombre, está asociada a la pobreza, la desnutrición, etcétera, ¿no? Es decir, que no es una varita mágica, ¿no? Y quizá con COVID-19 lo estamos viendo, ¿no? Hemos puesto muchísimo, digamos, no sé, hemos esperado muchísimo de las vacunas pensando que nos iba a salvar completamente, ¿no? Pero quizá hay que seguir con otras medidas como las que tenemos aquí de momento, ¿no? Y, bueno, no me voy a enrollar, simplemente un comentario. Y luego otro que me parecía interesante, que también habéis comentado varios, han salido en varias veces sutilmente, es el problema de, a ver, las vacunas tienen que llegar a todo el mundo. En el caso de tuberculosis es una enfermedad asociada muchas veces a desnutrición infantil, etcétera. En el caso de la malaria es evidente, y también en el caso de COVID. En España estamos muy bien porque nos hemos vacunado mucho,
pero COVID es una pandemia mundial y hasta que no lleguen las vacunas a todo el mundo, pues seguiremos teniendo un problema, ¿no? No solo la vacuna de COVID, sino también tuberculosis, etcétera. Así que lo que queremos es, no sé si erradicar o por lo menos controlar estas enfermedades, ¿no? Bien. Tenemos Sí. 3 preguntas que nos Muy hacen desde el otro lado. Una es, ¿creen en un futuro que las vacunas intranasales serán la ruta más efectiva y usada? Depende de cuál sea la enfermedad. Sí. Depende de cuál sea la enfermedad, pues puede ser, desde luego, la ruta más indicada. En el caso de las infecciones que son respiratorias o de mucosas entéricas, lo ideal es poder proporcionar una inmunidad precisamente en esa vía de entrada que es la mucosa nasal o la mucosa entérica. Y en esos casos, la inmunidad intranasal, desde luego, permite obtener esta inmunidad esterilizante que no solo nos protege de la enfermedad, sino también de las infecciones y, por lo tanto, que permitiría que el virus se mantuviera bajo control y no siguiera circulando, que es lo que sucede con las vacunas actuales, que son muy buenas, pero no protegen completamente de la infección. Había 2 preguntas más, pero se me ha apagado y ahora mismo os las paso. Isabel, yo tengo una pregunta. Para el MERS teníais ya el prototipo de vacuna, ¿no?, preparada en el año 2020, ¿no? Si hubieseis tenido esa vacuna producida en GMPs, de forma que se pudiese pasar a ensayos clínicos, ¿tú piensas que se podría haber empezado los ensayos clínicos como el resto de vacunas y ver si esos antígenos cruzados con otros coronavirus protegía contra SARS-CoV-2? Porque estamos desnudos en aquella época de vacunas. Entonces empezó todo de cero y vosotros llevabais ya trabajando desde el 2013, ¿no? Sí. Bueno, MERS y SARS son bastante parecidos, los dos pertenecen al género beta, pero en cuanto a la proteína de la espícula, que es la que más anticuerpos neutralizantes, la que induce anticuerpos neutralizantes, no son demasiado parecidos. La identidad de secuencia puede ser de un 50-60%. Entonces, la protección cruzada entre uno y otro, pues probablemente no iba a ser. No de anticuerpos, pero de inmunidad celular, es que la estamos olvidando, yo creo, y la inmunidad celular de muchas personas que han cogido la enfermedad y se han protegido, eso no se está estudiando. No, yo la creo inmunidad que celular es la gran olvidada porque es más complicado de estudiar. De hecho, en personas que se han recuperado de coronavirus, se ha visto que hay anticuerpos frente a la proteína S y que hay una inmunidad celular frente a la proteína S, pero también frente a otras proteínas del virus, incluso las que no son estructurales. Algunas de estas pueden tener más conservación que la de la espícula, que es la proteína más variable. Por ejemplo, las no estructurales, pues quizás podría haber una inmunidad cruzada más potente en cuanto a inmunidad celular. Pero como los anticuerpos neutralizantes son tan importantes también en las infecciones de coronavirus, no sé hasta qué punto todo esto hay que ensayarlo para ver cómo hubiera funcionado una vacuna de MERS en la protección cruzada frente a si hubieseis SARS. tenido los estudios de seguridad, ya podíais haber pasado directamente. Claro, que en claro. nuestro país estamos como de muy buenos científicos, pero falta ahí el paso de alguien que lo quiera desarrollar. Y para MERS ahora sería impresionante tener una vacuna para Claro, Oriente Esa es Próximo. una reflexión que se ha hecho mucho a propósito de la pandemia, y es que este virus es bastante parecido al SARS que apareció en el 2002. Y con aquel virus hubo bastante investigación, pero como fue una epidemia relativamente corta, que desapareció el virus en unos meses, entonces la financiación desapareció y hubo muchos candidatos a vacuna, hubo mucha investigación que se quedó, que se interrumpió. La gente abandonó aquella investigación porque no había más dinero. Y entonces ninguno de aquellos candidatos llegó nunca a la fase 1 de ensayos clínicos. Y esta reflexión se ha hecho muchas veces. Si alguno de ellos hubiera llegado a la fase 1, ya habríamos tenido un camino adelantado ahora, a la hora de enfrentarnos a este nuevo virus. Y es un poco lo que se pretende mejorando la preparación frente a futuras pandemias de coronavirus. La idea es esa, que haya candidatos a vacuna nuevos, antivirales nuevos, que al menos puedan tener una fase clínica 1 que permita estar mejor preparados en caso de pandemias.
Preguntan por aquí también qué timeline para la vacuna de SARS-CoV-2 hay estando aún en ratones. La vuestra. ¿Qué previsión de tiempo hay si estáis todavía en estudio de ratones para que pueda ser? Bueno, no me atrevo a dar tiempos. Yo he insistido en que la nuestra es una vacuna de segunda generación que tendrá mejoras con respecto a las actuales de RNA mensajero, pero que va a requerir más investigación. Entonces, nosotros tenemos control hasta cierto punto de toda la fase preclínica en los modelos animales. Ahora bien, el salto ya a la fase clínica, que implica producir la vacuna en condiciones GMP, tener la financiación tan fuerte que se necesita para los ensayos clínicos, ahí ya depende de acuerdos que son supralaboratorio, digamos, requieren una alianza con un laboratorio farmacéutico, financiación. Entonces, bueno, pues todos quisiéramos que en el 2022 poder llegar a ese punto, pero no lo puedo asegurar, ojalá. Y la última pregunta que tengo es, ¿cómo de realista es el desarrollo de la vacuna oral contra la tuberculosis que tiene ya avances preclínicos en macacos? No es oral, es vía respiratoria, porque vía oral es como se dio BCG por primera vez, que era por vía digestiva, pero no se podía controlar muy bien la dosis porque al pasar el estómago, la acidez, variaba mucho el número de bacterias. Pero la protección por vía mucosal, por vía digestiva, funcionó muy bien en el inicio. Luego se cambió a intradérmico, que es lo que estamos vacunando ahora. Por vía respiratoria es el problema que estábamos hablando antes con Isabel. Cuando cambias la ruta, las agencias del medicamento te van a hacer demostrar todo mucho más. Por lo tanto, pensamos que en macacos necesitamos ver, en el caso de Mentebevac, de BCG ya se ha demostrado que protege mucho mejor que la vía intradérmica. Para Mentebevac aún no se ha hecho el challenge. Se ha visto la inmunidad de que sí que da las señales de que va a proteger mejor. Pero eso, llevado a la agencia del medicamento, te van a pedir una seguridad extrema, porque vas a cambiar totalmente la vía de administración. Entonces va a poder pasar a cerebro, te van a pedir pruebas mucho más complejas. Por lo tanto, va a ser un proceso mucho más largo, pero que va a ser como vuestra vacuna, que cuando la administras por una vía que es mucho más fácil de administrar, va a tener un impacto en el control de la enfermedad que va a ser enorme, porque va a facilitar, se evitan las jeringuillas y lo que vamos a tener es una administración por vía intranasal, eran los macacos, pero es vía respiratoria. Lo que queremos es que la vía respiratoria se proteja. Lo que hemos visto en macacos y en ratón es que producen anticuerpos que son neutralizantes contra la bacteria, y eso en tuberculosis por vía intradérmica con la vacuna de BCG o MTBVAC no se había visto nunca. Por lo tanto, a nivel investigación básica estamos súper esperanzados, pero son pasos mucho más largos. Lo que queremos es ver la vacuna por intradérmico si funciona o no, y en ese tiempo, que serán de 5, 10, 15 años posteriores, poder hacer la distribución de la vacuna, que es lo que se hizo con polio. Polio, ahora vacunamos con la inactivada a nuestros bebés, pero fue ese paso de Salk a Sabin, que se tuvo que ir a Rusia porque ya estaban poniendo la vacuna de Salk en Estados Unidos intramuscular, que hizo que se distribuyese esa vacuna mucho más y casi está erradicada la enfermedad, pero una de cada millón de personas vacunadas con polio produce mutaciones la bacteria, hay que volver a la inactivada. Por lo tanto, es una estrategia que pensamos que tiene mucho campo, pero que va a ser mucho más lento que el intradermo. Buenas, yo la primera pregunta que quería hacer era sobre la vacuna de tuberculosis, que has comentado que hay como una adaptación específica, digamos, a las sociedades, si no he entendido mal, y hay cepas que triunfan o se establecen más en sociedades agrarias y otras en ciudades masificadas. Y quería preguntar si esa diferencia en la extensión o en su reproducción se puede utilizar clínicamente, es decir, comparar una bacteria que es menos contagiosa puede ser utilizado para desarrollo de vacunas. Y luego mi segunda pregunta es sobre la vacuna contra la malaria,
y quería saber, se ha comentado cómo en 1900 estaba bastante extendida a lo largo de todo el mundo. Quería saber si eso es porque el mosquito, que es el vector, también estaba distribuido o si es porque existía otro vector que permitía el contagio de la enfermedad. Gracias. Pues has dado en el clavo. Precisamente lo que estamos haciendo con la vacuna atenuada de Mycobacterium tuberculosis, lo que pretendemos es eso. Al quitarle toda la envoltura, lo enseña al sistema inmunológico todas sus proteínas y es muy inmunógena. Es como las bovis o como las ancianas. Exactamente, hace un llamamiento al sistema inmunológico y tarda más en desarrollar la enfermedad. Bovis, pero la nuestra, la inactivada, con 2 genes que hay de lecciones, que no he hablado, se han quitado los antibióticos, esa vacuna, esa bacteria va a estar totalmente inactivada y no va a desarrollar nunca la enfermedad. Exactamente lo que estamos buscando. La estrategia es esa, producir como una infección que nosotros estemos protegidos como el 90% de las personas que se infectan de tuberculosis que nunca van a desarrollar la enfermedad. Y esa MTB-VAC nunca, por lo menos en los modelos animales y en los 10 años que se lleva estudiando, se ha hecho un seguimiento de 5 años en Lausanne y no va a desarrollar nunca la enfermedad y además es más sensible a los antibióticos. Porque no hemos hablado de eso, pero tuberculosis, lo que es una vergüenza, el número de muertos, es que es una enfermedad tratable y tenemos antibióticos, aunque sea durante 6 años, para tratarlo. Entonces, tu pregunta es, chapó. Con respecto a la erradicación que ha habido en el mundo desde 1900, se debe a varios factores. El vector es un anofelino, también, que de hecho, por ejemplo, el Anopheles atoboparpus está también en España. Quiero decir que en España hubo también mucha malaria y el último caso se erradicó en el delta del Ebro en 1961. Entonces, hay vectores anofelinos en todas partes que pueden transmitir la malaria. Pero hay 2 elementos clave. Uno es las condiciones de higiene y otro es las condiciones, el uso de DDT. El DDT se utilizó ampliamente para eliminar el mosquito en zonas, por ejemplo, de Estados Unidos y se eliminó la malaria. Pero la mejor vacuna frente a la malaria, que también funciona muy bien contra la tuberculosis, es erradicar la pobreza. En el momento en que la erradiques, la gente vive en unas condiciones higiénicas mucho mejores y tiene accesibilidad a medicamentos que, como ha comentado Carlos, pues pueden curar la enfermedad. Xereza de Ciencia ha colaborado hoy con nosotros en la difusión de la conferencia. Os da las gracias por haber atendido también a vuestras preguntas y os da la enhorabuena por esta magnífica mesa redonda. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? A mí no me ha sorprendido, pero me ha gustado mucho una imagen que has puesto, Carlos, de la comparación en el tiempo, en la inversión, etcétera, entre tuberculosis y COVID-19, ¿no? La pregunta es, sobre todo va para tuberculosis y malaria, ¿no? En tuberculosis ya sé la respuesta, en malaria no lo sé. ¿Pensáis que, es decir, los efectos colaterales de la COVID-19, me refiero a que haya podido aumentar la tuberculosis, hemos visto, no sé, malaria, no tengo datos, si ha aumentado la malaria, y no solo por número de casos, sino también por tema de disminución en la inversión, por ejemplo, ¿no? Es decir, los números que has puesto de inversión, de lo que se invierte en las vacunas de tuberculosis y COVID, es que son no sé cuántas cifras eran de diferencia, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? No, la COVID, el efecto que ha tenido, por ejemplo, en los ensayos clínicos de Sudáfrica, un retraso de más de 1 año en la vacunación, que por eso lo que veíamos, la primera niña vacunada a la última, han pasado 2 años. O sea, eso fue un desastre. ¿Cuánto tiempo tardas tú en conseguir los voluntarios para las fases clínicas? Esos son los investigadores principales de cada sitio, pero en la de los bebés se ha tardado 2 años. En lo de los adultos, sí, porque tiene que ser madre gestante que dé el permiso
2 o 3 meses antes de tener el bebé. Y luego que no se equivoque el sistema de salud y le ponga BCG, que ha pasado en varios casos. Hay que seleccionar a las madres y entonces, aunque la incidencia es muy alta, pero vamos, es bastante complejo. Bebés es bastante complejo. En adultos, primero hay que ver si son cuantiferón positivos, si están infectados de tuberculosis o no, y también es bastante lento. Porque no hay correlación de protección, es lo mismo que en malaria y con SIDA. No tenemos, como en COVID, que el que produce anticuerpos está protegido. Aquí tenemos que ir a por todas. Es un poco lo que ha pasado. Bueno, en malaria no me atrevería a decir si va a tener un efecto, ¿no? Pero cualquier distracción de los recursos sanitarios que son tan limitados para lo que es el control, por ejemplo, de la malaria, si se han distraído para llevarlos a otro sitio, pues va a tener un efecto porque va a haber menos tratamiento. Luego, la confusión típica con la fiebre, si ha habido casos de fiebre por COVID o por malaria o por otras enfermedades, muchas veces son difíciles de evaluar. Entonces, posiblemente. Lo que pasa es que la malaria, mientras existan núcleos de pobreza tan amplios, va a ser prevalente en estas zonas. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar, porque era uno de los compromisos, terminar en tiempo. Y en hora, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un honor y un placer moderar esto y teneros aquí como invitados. Ha quedado claro que invertir en vacunas vale la pena, que trabajar en vacunas lleva muchísimo tiempo, y creo que ha quedado también claro que en España tenemos investigadores e investigadoras de primer nivel a nivel internacional, y que quizá lo que necesitarían también es un poquito más de apoyo, de dinero, en fin, de inversión en investigación en nuestro país, porque calidad hay, pero quizá hace falta más ayuda, ¿no? Bueno, pues terminamos agradeciendo de nuevo al museo, que el Museo de Ciencias Naturales que nos acoge. Gracias al museo. Gracias también, os lo he dicho al principio, a la Fundación General del CSIC, que también organiza este ciclo de conferencias. Y simplemente invitarles al próximo 2 de noviembre, que tendremos la siguiente mesa redonda sobre microbiota ambiental bajo el cambio global. Un tema muy interesante que además encaja perfectamente. Principios de noviembre va a ser, como saben, la cumbre del clima COP26 en Glasgow, y vamos a ver en esa mesa redonda que microbios también tienen que ver, la microbiota ambiental y los microorganismos también tienen que ver con el cambio global. Vendrá a esa mesa redonda Víctor de Lorenzo, del Centro Nacional de Biotecnología, Carles Pedrós, también del Centro Nacional de Biotecnología, Fernando Maestre, de la Universidad de Alicante, y moderará Antonio Ventosa, de la Universidad de Sevilla, y nuestro presidente de la Sociedad Española de Microbiología. Bueno, pues con eso, muchas gracias de nuevo a los tres, un auténtico placer, y muchas gracias y buenas noches a todo el mundo.